Hay algo que no quieres aceptar. No es mala suerte. No es el destino en tu contra. No es que te toquen las personas equivocadas. Eres tú. Y mientras no lo mires de frente, vas a seguir viviendo la misma historia con rostros diferentes. Cambias de pareja, cambia el inicio. Cambias de trabajo, cambia el entusiasmo. Cambias de ciudad, cambia el paisaje. Pero después de un tiempo, la sensación regresa. El mismo vacío, la misma frustración, la misma herida activándose en silencio, y entonces vuelves a preguntarte por qué siempre atraes lo mismo. Tal vez hoy estás aquí porque estás cansado de repetir patrones, cansado de sentir que avanzas y luego retrocedes, cansado de prometerte que esta vez será diferente y descubrir que no lo fue. Hay una fatiga profunda que nace cuando uno empieza a sospechar que el problema no está afuera, pero todavía no sabe dónde está. La verdad es incómoda. La realidad funciona como un espejo, y el espejo no crea nada nuevo, solo refleja lo que ya existe en tu interior. No refleja lo que deseas mostrar, refleja lo que eres capaz de sostener, lo que toleras, lo que aún no has sanado. El principio del espejo no es una idea mística ni una metáfora bonita. Es una ley interna de coherencia. Tu mundo externo se organiza en armonía con tu identidad interna. No atraes lo que quieres. Atraes lo que encaja con la historia que crees sobre ti mismo. Si en el fondo sientes que no eres suficiente, atraerás situaciones que lo confirmen. Si temes ser abandonado, elegirás vínculos donde el abandono siempre esté cerca. Y aquí está lo más desafiante. No lo haces de forma consciente. Lo haces porque tu mente busca familiaridad, no felicidad. Busca lo conocido, aunque duela. Busca lo predecible, aunque te limite. Ese es el reflejo que está creando tu destino. Hoy no vamos a culparte. Vamos a despertar. Porque cuando entiendes el espejo, dejas de luchar contra el mundo y empiezas a transformarte desde adentro. Y cuando eso sucede, la realidad inevitablemente cambia. Si estás dispuesto a mirarte sin máscaras, este mensaje puede romper el ciclo que te ha perseguido durante años. El error que casi todos cometen es creer que el problema está en el escenario. Cambian la persona, cambian el entorno, cambian las circunstancias, convencidos de que esta vez será diferente. Y al principio lo es. La novedad anestesia. La ilusión genera esperanza. El cerebro libera pequeñas dosis de entusiasmo que hacen parecer que todo está resuelto. Pero lo que no ha cambiado es el observador. Lo que no ha cambiado es la historia interna que interpreta la realidad. No atraes personas por casualidad. No eliges trabajos por azar. No entras en relaciones desde la neutralidad. Entras desde tu identidad, desde tu sistema de creencias, desde lo que consideras normal, aceptable, tolerable. Y si esa identidad no ha sido cuestionada, el nuevo escenario será apenas una versión distinta del mismo patrón. Es como mudarse de casa llevando los mismos muebles rotos. El espacio es diferente, pero el interior sigue siendo el mismo. Puedes pintar las paredes, cambiar las ventanas, abrir las cortinas, pero si no revisas lo que hay dentro, tarde o temprano volverás a sentir la misma incomodidad. Porque el espejo no responde al decorado, responde a la estructura interna. Aquí es donde el principio del espejo se vuelve incómodo. No refleja eventos aislados, refleja coherencia. La vida no te envía pruebas al azar. Te coloca en situaciones que encajan con lo que tú, inconscientemente, estás preparado para sostener. Y mientras sigas buscando soluciones externas para conflictos internos, el reflejo se repetirá con precisión casi matemática. Tal vez te has dicho que simplemente tienes mala suerte en el amor. Tal vez piensas que siempre te rodean personas egoístas. Tal vez crees que el mundo laboral es injusto contigo. Pero si observas con honestidad, notarás que hay algo constante en todas esas experiencias. Tú, tu forma de reaccionar, tu manera de elegir, tu tolerancia al irrespeto, tu necesidad de aprobación.
tu miedo al abandono, tu impulso de salvar a otros mientras te descuidas a ti mismo. El espejo no castiga, revela, y revela aquello que aún no ha sido integrado. Mientras una parte de ti siga creyendo que debe aceptar migajas para no quedarse solo, atraerás vínculos donde recibir migajas parezca normal. Mientras una parte de ti sienta que debe esforzarse el doble para merecer reconocimiento, elegirás entornos donde ese esfuerzo sea explotado. No es destino, es coherencia interna proyectándose hacia afuera. Y lo más desafiante es que tu mente prefiere mantener esa coherencia antes que arriesgarse a lo desconocido, porque lo desconocido genera incertidumbre. Y el sistema nervioso, diseñado para sobrevivir, elige familiaridad antes que bienestar. Prefiere lo que ya entiende, incluso si duele, antes que lo que podría sanar pero exige transformación. Por eso cambiar el escenario no rompe el patrón, solo lo disfraza por un tiempo. El verdadero cambio comienza cuando dejas de preguntarte por qué el mundo te trata así y empiezas a preguntarte qué parte de ti sigue sosteniendo esa dinámica. Esa pregunta no es cómoda, pero es liberadora, porque en el momento en que asumes tu poder interno, el espejo comienza a perder su fuerza automática. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas huir, necesitas comprender. Hay algo aún más profundo que no has visto. El espejo no refleja solo heridas, refleja identidad. Y mientras sigas definiéndote desde una versión limitada de ti mismo, la vida seguirá confirmando esa definición. No atraes situaciones al azar, atraes experiencias que validan la historia que cuentas sobre quién eres. Si en el fondo te percibes como alguien que siempre debe luchar para ser amado, terminarás en vínculos donde el amor se siente como batalla. Si te identificas como quien siempre debe demostrar su valor, entrarás en espacios donde nunca parece suficiente. No es magia. Es coherencia interna buscando consistencia externa. La mente necesita tener razón, incluso cuando esa razón duele. Si durante años has repetido la idea de que el mundo es frío, seleccionarás inconscientemente señales que prueben esa frialdad. Ignorarás los gestos distintos. Desconfiarás de lo estable. Te sentirás incómodo cuando algo fluya sin drama, porque no encaja con tu identidad conocida. Aquí está el punto que cambia todo. La identidad es invisible, pero dirige cada elección. No eliges desde la neutralidad, eliges desde quien crees que eres. Y mientras no revises esa creencia, seguirás reproduciendo escenarios que la sostienen. El principio del espejo actúa como un mecanismo de ajuste. La realidad se organiza alrededor de tu narrativa interna. Si te ves como alguien destinado al abandono, cualquier señal ambigua será interpretada como amenaza. Si te ves como alguien que no merece estabilidad, sabotearás oportunidades que podrían ofrecértela. No porque quieras sufrir, sino porque tu sistema busca coherencia con la imagen interna que sostiene desde hace años. Esto explica por qué a veces, cuando algo bueno aparece, sientes inquietud en lugar de alivio. Porque lo bueno desafía tu identidad anterior. Y cambiar identidad implica atravesar una especie de muerte simbólica. La muerte de la versión que fuiste durante mucho tiempo. Esa transición no es ligera. Genera resistencia, genera miedo, genera dudas. Pero aquí está la puerta de salida del patrón, cuando reconoces que no eres tus experiencias pasadas, sino el observador que puede reinterpretarlas, cuando entiendes que tu identidad no es fija, sino moldeable, cuando dejas de decir, yo soy así, y comienzas a preguntarte, ¿quién estoy eligiendo ser ahora? El espejo no impone una condena. Te muestra el límite de tu autoconcepto. Y en el momento en que expandes ese autoconcepto, el reflejo cambia, no porque fuerces la realidad, sino porque tu coherencia interna se transforma. El verdadero trabajo no es atraer algo distinto, es convertirte en alguien distinto por dentro, alguien que ya no necesita repetir la historia para confirmar su identidad, alguien que puede sostener relaciones sanas sin sentirse amenazado. Alguien que no busca validación constante porque ya no duda de su valor.
Cuando tu identidad cambia, el espejo obedece. Ahora vamos a entrar en una dimensión que casi nadie quiere considerar, porque desmonta la idea romántica del destino. Tu sistema nervioso elige por ti antes de que tú creas estar eligiendo. Y mientras no entiendas esto, seguirás creyendo que tus decisiones son conscientes, cuando en realidad son respuestas automáticas. El cuerpo memoriza emociones. No solo recuerdos, emociones. Si creciste en un entorno donde el amor estaba mezclado con tensión, tu sistema aprendió que intensidad significa conexión. Si la validación venía después de esfuerzo extremo, tu cuerpo asoció agotamiento con valor. Y cuando te encuentras frente a alguien tranquilo, estable, respetuoso, algo dentro de ti no se activa. No hay adrenalina, no hay urgencia, no hay ese impulso químico que tu cerebro reconoce como familiar. Y entonces dices que no hay chispa. Lo que en realidad no hay es caos conocido. El principio del espejo opera también a nivel biológico. Tu sistema nervioso busca lo que puede predecir. Prefiere un dolor familiar antes que una paz desconocida. Porque la paz exige recalibración. Exige que el cuerpo aprenda una nueva forma de estar en el mundo. Y eso, aunque sea más sano, genera incertidumbre. Por eso muchas personas salen de una relación dañina prometiendo no repetir el patrón. Pero cuando aparece alguien diferente, terminan sintiéndose aburridas, desconectadas o inseguras. No es que quieran sufrir. Es que su cuerpo no reconoce la estabilidad como algo seguro. Reconoce la intensidad como hogar. Este es uno de los reflejos más sutiles y más poderosos. No atraes solo desde tus pensamientos. Atraes desde tu estado interno habitual. Si tu sistema está acostumbrado a la alerta, elegirá escenarios que mantengan esa alerta activa. Si está habituado a la carencia, interpretará oportunidades desde la desconfianza. Aquí es donde la responsabilidad se vuelve profunda. No basta con entender el patrón mental. Hay que regular el cuerpo. Hay que enseñarle que lo estable no es amenaza, que el respeto no es sospechoso, que la calma no es abandono. Cuando empiezas a trabajar en tu coherencia interna, no solo cambias creencias, cambias tu reacción fisiológica frente a la vida, y en ese momento el espejo comienza a transformarse, porque ya no estás vibrando desde la misma frecuencia emocional. La realidad no responde solo a lo que deseas conscientemente, responde a lo que tu sistema considera normal, y si lo normal para ti ha sido la lucha, la tensión o la validación externa, el reflejo seguirá mostrando eso hasta que tu interior aprenda algo distinto. Comprender esto cambia la forma en que miras tu pasado. Ya no se trata de culpa, se trata de aprendizaje. Tu sistema hizo lo que sabía hacer para sobrevivir. Ahora puedes enseñarle algo nuevo para vivir. Y cuando el cuerpo deja de buscar lo conocido y empieza a sostener lo saludable, el destino deja de parecer repetitivo. Hay una verdad todavía más incómoda. No solo repites lo que no has sanado, también repites lo que, en algún nivel, te resulta familiarmente cómodo. Existe un placer oculto en el sufrimiento conocido, no porque disfrutes el dolor, sino porque el dolor predecible te da una sensación de control. Cuando sabes cómo termina una historia, incluso si termina mal, tu mente se relaja. Ya conoce el guión, ya sabe cómo reaccionar, ya sabe cómo protegerse. Lo desconocido, en cambio, desarma tus mecanismos habituales, y eso genera una vulnerabilidad que asusta más que el patrón repetido. El principio del espejo no solo te muestra heridas abiertas, te muestra zonas de comodidad disfrazadas de desgracia. Tal vez dices que estás cansado de atraer personas emocionalmente indisponibles, pero en el fondo, esa indisponibilidad te permite no entregarte por completo. Te permite confirmar que el amor siempre es inestable. Te permite evitar la responsabilidad de abrirte sin defensas. Tal vez dices que estás agotado de trabajar en lugares donde no te valoran, pero en ese escenario sigues demostrando que eres fuerte, resistente, imprescindible. Sin darte cuenta, sostienes una identidad basada en la lucha, y el espejo te devuelve más oportunidades de luchar. Esto no es acusación,
es conciencia. Mientras no detectes el beneficio oculto que obtienes del patrón, seguirás creyendo que eres víctima de la repetición. Pero cuando identificas la ganancia secundaria, algo se rompe. Te das cuenta de que el ciclo no solo te da dolor, también te da identidad, te da una narrativa, te da una explicación para tu historia. El espejo sostiene aquello que tú, inconscientemente, sigues alimentando. Si te defines como quien siempre sobrevive, la vida te dará escenarios para sobrevivir. Si te defines como quien siempre rescata a otros, atraerás personas que necesiten ser rescatadas, y cada vez confirmarás tu rol. Romper el patrón implica renunciar a ese rol. Y ahí aparece el verdadero miedo. ¿Quién eres si ya no eres la víctima fuerte? ¿Quién eres si ya no eres el salvador? ¿Quién eres si ya no necesitas demostrar que puedes soportarlo todo? Cambiar el reflejo exige soltar una identidad que te acompañó durante años. Y aunque esa identidad haya nacido del dolor, también te dio estructura. Por eso el cambio no es inmediato. Es un proceso de desprendimiento interno. Cuando empiezas a observar el beneficio oculto del patrón, dejas de luchar contra la superficie y comienzas a transformar la raíz. El espejo no se altera por tus promesas. Se altera cuando tu identidad se redefine. Y redefinir identidad implica asumir que ya no necesitas repetir la historia para saber quién eres. En algún momento tienes que dejar de hablar de destino como si fuera una fuerza externa que decide por ti, porque lo que llamas destino muchas veces es coherencia interna sostenida en el tiempo. No es que el universo te esté enviando las mismas pruebas, es que tu estructura interna sigue organizando la realidad de la misma manera. El principio del espejo no funciona por castigo ni por recompensa, funciona por correspondencia. Lo que vibra en tu interior encuentra escenarios compatibles afuera, no porque exista una conspiración mística, sino porque tu percepción selecciona, interpreta y actúa desde esa vibración. Si te mueves por la vida con la creencia silenciosa de que debes esforzarte más que los demás para ser reconocido, interpretarás cualquier gesto neutro como exigencia. Trabajarás de más, cargarás responsabilidades ajenas, te colocarás en posiciones donde el desgaste sea constante, y después dirás que siempre te toca lo más difícil. Pero no es destino, es coherencia. La mente humana necesita consistencia. Si durante años has construido una narrativa sobre quién eres y qué puedes esperar del mundo, tu conducta buscará sostener esa narrativa, incluso cuando esa historia ya no te sirve, incluso cuando te limita. Aquí aparece una pregunta poderosa. ¿Qué historia sigues defendiendo sin darte cuenta? Tal vez la historia de que el amor siempre duele, tal vez la historia de que nadie permanece, tal vez la historia de que debes demostrar tu valor todo el tiempo. Esa historia actúa como un filtro invisible, y todo lo que no encaje con ella será descartado o reinterpretado hasta que vuelva a encajar. El espejo no impone experiencias, confirma coherencias. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de sentirte perseguido por el azar. Dejas de culpar al entorno. Empiezas a observar tu participación en la construcción de cada escenario. No desde la culpa, sino desde el poder. Porque si la repetición nace de la coherencia interna, entonces el cambio también nace allí. No necesitas controlar cada detalle de tu realidad. Necesitas transformar el núcleo desde el cual la estás interpretando. Necesitas revisar las creencias que sostienen tu identidad. Necesitas cuestionar los límites que aceptaste como definitivos. El destino no es una sentencia escrita en piedra, es una consecuencia prolongada de tu estructura interior. Y cuando esa estructura se expande, el camino inevitablemente se reorganiza. La verdadera libertad no es escapar del reflejo, es reconfigurar la coherencia que lo produce. Llega un momento en que el espejo deja de ser silencioso y comienza a doler. Ya no puedes ignorar la repetición. Ya no puedes convencerte de que es casualidad. Empiezas a ver el patrón antes de que se complete. Y esa claridad, aunque liberadora,
también incomoda profundamente, porque cuando reconoces el reflejo, pierdes la posibilidad de culpar al exterior con la misma facilidad. La conciencia te devuelve el poder, pero también la responsabilidad. Y eso cambia la forma en que miras cada decisión. Tal vez antes decías que siempre te abandonaban. Ahora empiezas a notar que eliges personas emocionalmente distantes. Antes decías que nadie te valora. Ahora observas que aceptas menos de lo que mereces. Antes sentías que la vida era injusta. Ahora percibes que hay partes de ti que aún se mueven desde el miedo. Este es el punto de inflexión, el momento en que el espejo deja de ser una amenaza y se convierte en maestro. No porque te guste lo que muestra, sino porque entiendes que el reflejo es información. Información sobre tus límites internos. Información sobre tus heridas activas. Información sobre tu identidad actual. La mayoría se detiene aquí, porque ver es más fácil que transformar. Reconocer el patrón no lo rompe automáticamente. El dolor del reconocimiento puede generar frustración. Puedes sentir que ahora sabes más, pero aún no sabes cómo cambiar. Y ahí aparece la tentación de rendirse. Sin embargo, este es el instante más valioso del proceso. Porque cuando el espejo duele, significa que ya no estás dormido. Significa que tu conciencia está ampliándose. Significa que puedes elegir diferente. No se trata de cambiarlo todo de golpe. Se trata de interrumpir el automatismo, de pausar antes de responder como siempre, de preguntarte si esa elección nace de tu versión antigua o de la persona que estás construyendo. Cada vez que eliges desde la conciencia y no desde el hábito, el reflejo comienza a debilitarse. No de forma dramática, sino gradual. El destino no se transforma en un día. Se reorganiza en cada pequeña decisión coherente con tu nueva identidad. El dolor del espejo no es castigo. Es señal de que estás listo para algo distinto. Es el punto donde la repetición puede convertirse en aprendizaje. Y cuando aceptas ese desafío, el patrón deja de controlarte. Romper el reflejo no es una guerra contra el exterior. No es forzar afirmaciones positivas, ni repetir frases motivacionales, esperando que la realidad obedezca. El cambio verdadero ocurre cuando dejas de reaccionar como tu versión antigua y comienzas a sostener una identidad distinta, incluso cuando todavía se siente incómoda. Aquí está el error más común: intentar atraer algo diferente sin convertirse en alguien diferente. Quieres una relación estable, pero sigues tolerando señales mínimas de desinterés. Quieres abundancia, pero continúas moviéndote desde el miedo a perder. Quieres paz, pero tu mente busca conflicto para sentirse viva. El espejo no se altera por lo que deseas. Se altera por lo que sostienes internamente. Cambiar el reflejo implica un acto silencioso pero radical. Elegir coherencia con tu versión más consciente, incluso cuando tu sistema antiguo intenta arrastrarte hacia lo familiar. Es decir, no cuando antes decías sí por miedo. Es retirarte cuando antes insistías por ansiedad. Es permanecer en calma cuando antes reaccionabas desde la herida. Al principio se siente extraño, como si estuvieras actuando, como si no fueras tú, y en cierto modo es cierto, no eres tu versión antigua, estás construyendo una nueva identidad. Y esa transición genera tensión interna, porque tu mente busca consistencia con el pasado, mientras tu conciencia apunta hacia el futuro. Este es el punto donde muchos abandonan el proceso. Confunden incomodidad con error. Pero la incomodidad es señal de expansión. Es la evidencia de que estás saliendo del patrón automático. El espejo comienza a mostrar pequeñas variaciones cuando tus elecciones dejan de ser previsibles. No necesitas controlar a las personas. No necesitas manipular circunstancias. Necesitas sostener límites internos claros. Necesitas redefinir lo que aceptas y lo que no. Necesitas actuar desde tu valor, no desde tu carencia. Cuando cambias la forma en que te relacionas contigo mismo, la realidad pierde la coherencia con tu antigua identidad. Ya no encajas en dinámicas donde antes eras protagonista. Ya no toleras lo que antes normalizabas. Y entonces, lentamente,
el reflejo comienza a transformarse. No es magia, es coherencia nueva reemplazando coherencia antigua. Romper el reflejo es una práctica diaria de conciencia. Es observarte, corregirte, sostenerte. Es elegir diferente cuando nadie está mirando. Es recordar que el destino no es algo que te sucede, sino algo que se reorganiza alrededor de lo que eres capaz de sostener. Y cuando esa coherencia interna se fortalece, la repetición deja de tener espacio. Hay un momento silencioso en el que empiezas a notar que algo está cambiando. No es espectacular. No hay señales grandiosas, pero sientes que ya no reaccionas igual. Situaciones que antes te arrastraban emocionalmente ahora solo te informan. Personas que antes te atraían con intensidad ahora no despiertan la misma urgencia. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de un destino distinto. Cuando el espejo comienza a transformarse, no lo hace de golpe. Lo hace mostrando nuevas posibilidades que antes ni siquiera veías. Empiezas a detectar señales tempranas que antes ignorabas. Notas la falta de coherencia antes de comprometerte. Percibes el desinterés antes de justificarlo. Escuchas tu intuición antes de silenciarla. Eso significa que tu identidad está expandiéndose. Ya no eliges desde la necesidad de confirmar una herida. Empiezas a elegir desde el respeto hacia ti mismo, y esa elección interna cambia el tipo de experiencias que puedes sostener. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no encajas en las mismas dinámicas. El espejo responde a tu nivel de conciencia. Cuando elevas tu estándar interno, la realidad se reorganiza para coincidir con ese estándar. Lo que antes tolerabas deja de ser opción. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse natural. Tal vez antes creías que la estabilidad era aburrida. Ahora descubres que la estabilidad es paz. Tal vez antes confundías intensidad con amor. Ahora distingues entre adrenalina y conexión. Tal vez antes perseguías validación. Ahora reconoces tu propio valor sin depender de la aprobación externa. Ese cambio interno altera el reflejo. Y aquí está lo más importante. No necesitas convencer a nadie de tu transformación. La coherencia se siente. Las personas perciben tu nueva energía. Los escenarios que antes se repetían ya no encuentran resonancia en ti. La repetición pierde fuerza porque ya no existe compatibilidad. El destino comienza a parecer distinto no porque haya intervenido una fuerza externa, sino porque tu estructura interior se ha modificado. El espejo no puede devolver lo que ya no sostienes. No puede reflejar una identidad que ya no existe. Cuando eso ocurre, dejas de preguntarte por qué siempre atraías lo mismo. Empiezas a preguntarte cuánto más puedes expandirte. Y esa pregunta abre una puerta completamente nueva. Finalmente comprendes algo que antes parecía abstracto. El espejo nunca fue tu enemigo. Nunca fue una sentencia. Fue una invitación constante a mirarte con honestidad. Cada repetición fue una oportunidad de conciencia. Cada patrón fue una señal. No estabas atrapado en el destino. Estabas sostenido por una identidad que necesitaba evolucionar. Cuando entiendes el principio del espejo desde esta profundidad, dejas de temer la repetición. Empiezas a usarla como brújula. Si algo vuelve a aparecer, ya no reaccionas con frustración automática. Preguntas qué parte de ti sigue resonando con esa experiencia. Observas con madurez. Ajustas con intención. La vida deja de sentirse como una fuerza que te empuja y comienza a sentirse como un reflejo que te responde. Y en esa respuesta, descubres poder. No el poder de controlar todo, sino el poder de transformar tu coherencia interna. Ya no buscas cambiar a los demás. Cambias tu forma de relacionarte contigo. Ya no persigues validación externa. Te conviertes en la fuente de tu propia seguridad. Ya no te defines por lo que te ocurrió. Te defines por lo que eliges sostener ahora. Ese es el punto donde el destino deja de repetirse y empieza a expandirse. El espejo no puede mentir, pero tampoco puede imponerte nada. Solo devuelve lo que encuentra en tu interior. Y cuando tu interior se fortalece, se sana y se redefine, el reflejo inevitablemente cambia. Tal vez hoy no transformes todo de inmediato.
Pero si sales de aquí entendiendo que no atraes lo que deseas, sino lo que eres capaz de sostener, algo esencial ya se ha movido dentro de ti. Y cuando algo se mueve dentro, la realidad no tarda en reorganizarse afuera.